Bienvenido amante del misterio. Disfruta las historias de terror de la vida real contadas por personas que han sido atormentadas por entes oscuros. Comenzamos. Dani, ¿cómo estás? Bien, Aleja, Bueno, gracias. mira, yo vivo en Estados Unidos. Gracias. Mira, yo vivo en Estados Unidos y vivo específicamente en Orlando. Realmente, para hacer un poquito de contexto, nosotros vivimos más o menos a 1 hora del Centro Espacial John F. Kennedy de la NASA, por lo que normalmente uno puede aquí ver cositas extrañas en el cielo, y aparte que la zona donde yo vivo no es muy iluminada. Yo trabajo de noche en un hotel, entonces a eso de las 2 de la mañana, 1:30, siempre salgo y me voy en bicicleta hasta la casa. Siempre son 20 minutos. La primera experiencia que tuve así muy rápida fue con mi hermano. Él fue a recogerme a esa hora en bicicleta también. Cuando salí vi que varias personas estaban a las afueras del hotel viendo hacia el cielo, y era porque habían visto todos como una especie de cuadrado rojo que se quedó unos minutos ahí. Yo creo que fue lo que pasó ayer, que varios decían como que en ese momento la gente no es consciente de lo que está pasando, no saca celulares, no graba. Todos quedaron como completamente atónitos porque todos estaban viendo el mismo cuadrado rojo y desapareció en un momento. Y la segunda experiencia que tuve con Omni fue hace una semana. Pero perdón, Nosotros íbamos a hablar. antes de pasar a la segunda historia, preguntica a la primera historia. ¿Cree usted que, como usted dice, más o menos vive a 1 hora en Orlando del John F. Kennedy? Pero ¿cree usted que esas luces raras que ve y que vio como ese cuadrado extraño, son experimentos de estas personas? ¿Es algo no extraterrestre, sino algo de aquí, y hacen experimentos en esa misma base, en esa misma estación? Experimentan con cohetes, con cosas que uno puede pensar que son extraterrestres. ¿O usted cree que porque esa base, digámoslo ahí, está tan cerca, de pronto extraterrestres tienden a estar como investigándola o visitándola? ¿Qué cree usted? Creo más la segunda opción, porque como estamos también tan cerca al aeropuerto internacional, uno empieza pues, a detectar o a saber cuándo es por ejemplo, un avión, cuándo es un helicóptero, cuándo es un dron, cuándo es como una especie de cohete, algo así. Pero hay algunas luces que son muy específicas y muy diferentes. Entonces uno dice, ok, esto no es normal. Uno de pronto aquí puede más, como no hay tanta contaminación lumínica, ver por las noches cómo son las luces, cómo se comportan. Entonces yo creo que es más la segunda opción, porque no se comportó, o lo que me dijo mi hermano, lo que las personas estaban diciendo allá a las afueras, no fue una luz normal. Aparte que cuando tú ves algo rojo puede ser un avión, pero tiene al lado otra luz que creo que es azul o verde. Azul, Eso es lo sí. que ellos decían que era completamente rojo. Y pues los cohetes que están, o los helicópteros, no tienen esa luz roja. Entonces fue un poco extraño, todos lo dijeron, eran como unas 10, 15 personas viendo lo mismo. Si alguno grabó, nadie se dio cuenta porque todos estaban como realmente asustados, entre asustados y como expectantes a ver qué era lo que había sido y si volvía a pasar. Muy bien. ¿Y qué era lo otro que me quería comentar, Alejo? La segunda sí yo la vi. Estábamos como a las 2 de la mañana yendo hacia mi casa y vi algo que era como rectangular, que estaba como orbitando en el aire, y yo volteo y le digo, y sonaba muy extraño. Yo le volteo y le digo a mi hermano como, ¿estás viendo lo mismo que yo? Y me dice, sí, eso es un helicóptero. Y yo, jamás puede ser un helicóptero. Un helicóptero no es rectangular, y lo estábamos viendo y empezó a hacer un sonido completamente raro, y él se empezó a reír como entre nerviosismo y dijo, no, eso no es un helicóptero.
empezó a sonar bastante extraño y hacía así como una luz que, como esas que orbitan hacia al principio arriba, después abajo, así. Duró como un minuto, lo mismo me pasó, yo me llené de miedo, no quise sacar el celular, no quise grabar y simplemente pasó así. Y ya eso fue, pero fue realmente una semana. Entonces creo que yo siempre salgo escuchando las historias de ustedes a las 2 de la mañana por Spotify y siempre estoy muy atenta al cielo porque aquí como no hay tanta luz y lo vuelvo a repetir, es muy fácil uno poder realmente ver 15 minutos, 20 minutos y empezar a ver cosas diferentes o lo normal, pero uno empieza ya a detectar cosas raras aquí, específicamente en Orlando. Pues le cuento, tal vez puede llegar a ser un tema paranormal, lo hablaban hace un par de programas y es el tema de los pacientes. Yo soy médico y hablaban de la recuperación espontánea de los pacientes como si fuese un tema paranormal. Y sí, científicamente hablando, no tiene ninguna explicación cuando un paciente está moribundo, por decirlo de alguna manera, para que todos me entiendan, cuando está en una etapa terminal, ya uno comienza a decirle a los familiares que se preparen para lo peor, que comiencen a despedirse, que si tienen temas religiosos como la comunión de los enfermos y demás, pues que lo puedan hacer sin ningún tipo de inconveniente. Pero médicamente se llama remisión espontánea o lucidez terminal. Y es que se trata de ese paciente que la noche anterior está a punto de morir y en la mañana siguiente está totalmente lúcido, tiene ganas de hablar, come súper bien, la sintomatología desaparece, los paraclínicos salen perfectos, los signos vitales son estupendos y comienza uno a pensar entonces en un acta de salida para darle salida al paciente, pero en realidad es una lucidez terminal. Es la liberación muy fuerte de hormonas que le permiten al cuerpo estar en lucidez para despedirse de la mejor manera. Y pasa mucho en los hospitales que la gente se ilusiona y tal vez tratan o llegan a tratar mal al personal médico por ese tipo de cosas cuando se confirma el fallecimiento del paciente, pero en realidad se trata de una lucidez terminal que puede llegar a ser paranormal o no, porque es que no tiene ningún tipo de explicación, por decirlo de alguna forma. Entonces pasa mucho y me pasó con un paciente, para ya entrar en contexto de la historia, Sí. precisamente ese paciente duró 2 días en esta lucidez terminal. Era un paciente con un cáncer muy agresivo, terminal, y ya estaba pues en sus últimos días. Tuvo una hipertensión pulmonar que pues en realidad es algo bastante grave, y el paciente empezó a pedir comida, empezó a pedir toda la comida que le gustaba, que se le había prohibido, porque tenía triglicéridos altos, porque tenía colesterol alto, porque no podía comer grasas, porque ya no tenía su vesícula, ya no podía filtrar grasas. Entonces empezó a pedir que chicharrón, que quería comer de huevito frito, que quería. Entonces nosotros dijimos, bueno, pues se mejoró, y su familia se le comunicó que el paciente estaba muy bien, que lo podían venir a visitar y todo el tema, y cuando llegó a la familia, pues el paciente lo habíamos declarado fallecido hacia un par de minutos. Pero ese paciente nos alcanzó a decir algo a nosotros, y fue que si llegaba a la familia, que por favor le dijéramos que él había estado bien los últimos minutos, para que su familia no estuviese, pues que el duelo no fuera tan fuerte,
cuando nosotros le dijimos eso a la familia nos dijo, pero doctor, lo que pasa es que mi papá nos llamó desde la clínica, que fuéramos a visitarlo. Bueno, ¿y a qué horas fue la llamada? No, fue a las 7:45 de la noche. No, pero porque ya a las 7:30. No puede ser posible. Pero, doctor, tengo el número acá, mire, o sea, tengo la llamada. No, no puede ser posible. Mire el acta, o sea, fue declarado fallecido a las 7:30 de la noche. Hola, Dani. Señorita, ¿cómo está? ¿Qué le sucedió a usted? Bien, gracias a Dios. Quiero saludarte a ti, a Paula, a todas las personas que nos están escuchando ahora. Pues tengo varias historias, Dani, pero te voy a contar una que es como la más terrible que ha pasado en mi casa. Eso fue ya hace varios años. Yo tenía 13, 14 años más o menos. Resulta que yo tengo una prima que ella tenía alrededor de 7 años en ese momento. Tuvo una posesión nosotros vivíamos en un pueblo en el Cauca donde, digamos, las casas son grandes, pero digamos que no están distribuidas en cuartos, sino que es un solo cuarto para todos. Okay. Nosotros vivíamos bastantes ahí. Resulta que teníamos cada uno su cama, pues, y resulta que de un día para otro mi prima empezó a gritar en las noches, a decir que alguien le estaba tirando encima. Pues era una niña, era muy difícil como creer que estaba mintiendo porque era muy pequeñita. Y resulta que en la noche era así, y durante el día ella empezaba como a adivinar cosas. Por ejemplo, eso fue en Navidad. Nosotros teníamos un arbolito pequeñito y ella decía, mire, ahí al lado del árbol hay un duende parado, ahí está. Y entonces venía y le decía, en ese tiempo mi abuelo le decía, abuelo, mañana necesito que haga este número porque yo sé que se lo va a ganar. O en un momento me dijo a mí, en una ocasión me dijo a mí, prima, no se vaya a poner esas botas porque usted se va a quebrar una pierna. Y eran cosas así que no tenía por qué decir una niña de la edad de ella. Eran cosas muy raras. Y entonces nosotros pues empezamos como a mi tía empezó como a azararse de verla así. Y lo que hizo fue llamar a un pastor de una iglesia y preguntarle qué era lo que estaba pasando. Entonces era así y empezó el pastor, fue una noche y empezó a orar por ella y cuando él empezó a orar, a ella le cambió la voz, pero, o sea, nosotros nos sacaron del cuarto, pero pues igual estábamos en el patio y todo se escuchaba lo que ellos decían adentro y era, Dani, te juro que era tan escalofriante que a mí se me pone la piel de gallina de solo pensar la voz que salía del cuerpo de mi prima. O sea, era una voz terrible que yo creo que uno no se la puede imaginar, ni siquiera la puede imitar. Yo no sé si de pronto con efectos o algo, pero era una voz horrible y era con insultos, insultaba al pastor, lo escupía y entonces el pastor lo que hacía era orar. Y así llevaban mucho, o sea, primero fue una semana y se calmó, pero luego empezó, prácticamente yo creo que se llevaron alrededor de 2 meses, hasta que un día el pastor le dijo a mi tía, vea, yo necesito que usted vaya y busque en tal planta
hay algo que le tiraron a usted y desafortunadamente le cayó fue a la niña, como un mal que le hicieron y ella fue y sacó eso y eso lo botaron, no sé qué harían, pues porque en ese tiempo no era lo que uno veía, no, porque no le contaban nada. Y como 2 o 3 noches más de liberación y ya mi prima el último día vomitó una cosa, pero era como una cosa verde, pero no era un poquito, Dani, era como si le hubieran tirado pues un baldado de eso dentro del cuerpo de mi prima y todo eso quedó regado en la sala, pues en el cuarto donde nosotros dormíamos. Y desde ahí, le juro que, o sea, esa me quedó tan marcado a mí, porque supuestamente ella quedó liberada, pero hasta el sol de hoy yo no vivo cerca de ella, ella vive muy lejos, pero las actitudes de ella hacen ver de que algo tiene que haber quedado porque no creo que eso que habló dentro del cuerpo de ella haya salido tan fácil, pues como para pensar que ella quedó liberada. Al día de hoy, Pues ahí esa historia es bien interesante, el tema de las posesiones y todo. Al día de hoy, usted que pues estuvo viendo toda esta situación, ya como usted decía, hasta dormían en la misma habitación y todo, ¿se protege usted, su familia, después de haber vivido eso de alguna manera? ¿Usan algún tipo de protección? pues no, Dani, mira que nosotros somos, digamos que somos muy creyentes en Dios. Ajá. Entonces yo no creo mucho que hay que la medallita, o sea, yo creo en Dios, pero no soy religiosa. Ok. Entonces, digamos que en mi familia no hay nadie que diga, ay, no es que toca ponerse eso o hacer esto, que el día o que el otro, no. Yo soy de las que yo creo en Dios y eso para mí es protección suficiente. Y no, la verdad, no, nunca hemos hecho ni rituales, ni ritos, ni cosas así en la familia para protegernos de eso, a pesar de que somos una familia de pueblo en la que hemos visto, escuchado y vivido cosas. A mí me atacó una bruja cuando yo tenía mi hijo pequeñito, o sea, me tocó ver un espanto horrible. Mejor dicho, yo tengo tantas historias que me quedaría aquí la noche entera, pero a pesar de todo eso, nosotros siempre hemos creído en que Dios nos protege. Perfecto, Connie, le agradezco por compartir su historia a esta hora en el Cartel Paranormal. Dice por aquí Oscar, ¿cuándo vuelven a hacer recorrido? Esta semana tuvimos un recorrido. Un oyente del Cartel Paranormal estuvo transmitiendo y haciendo un recorrido desde la franja de Gaza. Estuvo bien, bien fuerte, muy triste y todo, donde está esa guerra, ¿no? Entre Israel y Palestina. Ahí donde se llevó, donde el 7 de octubre en una fiesta electrónica hubo una masacre. Ahí se hizo un recorrido paranormal en un lugar muy fuerte. Tienen que estar pendientes. Ahí exactamente en la franja de Gaza, ahí estuvimos, viejo Charlie, transmitiendo. Eso sucedió esta semana, entonces por eso no se pueden perder el carril y decir, ¡ay, me perdí el recorrido, me perdí eso! Voy a ir a la línea telefónica 601-288-4218, La Mega, buenas noches. Trifa, buenas noches, guarda de seguridad, saludos a todos. Señor Guarda, ¿cómo está usted? Bienvenido, ¿y cuál es su historia? Trifa, muchas gracias, excelente programa, felicitarlos por el programa, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, amigo. Mi historia tiene que ver con el servicio militar, quería compartir algo que me pasó en el servicio. Sí. Eso fue en el 2012, yo prestaba en el Ejército Nacional, mi servicio militar, y estuve en un batallón que queda en Santa Rosa de Osos, más exactamente en los Llanos del Pío, no sé si de pronto has escuchado. Ok, ¿y qué pasó ahí? Ahí hay un batallón de entrenamiento Trifas, donde van pues diferentes fuerzas,
y estando ahí prestando un centinela una vez de madrugada, estaba yo pues prestando mi servicio y en unos metros más adelante había otro compañero que se llama el centinela. Entonces estábamos ahí y yo, donde yo estaba ubicado, al frente mío había unos pinos gigantes, y detrás de esos pinos era una fábrica de madera. Entonces en el momento... ¿Entonces qué? Qué pena. Entonces en el momento Listo. estaba pues ahí prestando mi servicio cuando eran como las 2 de la mañana, 2:30. Ajá. Entonces yo empecé a observar, primero pensé que era el sueño, porque tú sabes pues que en la madrugada uno ya está pues prácticamente con mucho sueño. Y bueno, llamé a mi compañero, un costeño que estaba conmigo, lo llamé para que viniera pues a mi QTH o al puesto que llaman, y que él mirara también a ver si era que yo estaba viendo algo que no era. Y yo veía al frente de los pinos, antes de llamarlo a él, yo veía una silueta inmensa, pero negra, o sea, muy densa, se veía hasta a pesar de que era de noche, madrugada, oscuro, se alcanzaba a sobresalir esa silueta gigante, y eran unos pinos como arriba del pino. Entonces me pareció raro. Cuando lo llamé a él inmediatamente, sin yo decirle nada, yo le dije: Conce, mírate para el frente, para los pinos, que no vaya a ser que nos van a meter, dije yo. Cuando él me dice: que marica, eso es una bruja, weón, que no sé qué, que pero no le eche mentira a eso, que es peor, no le presté atención. Y cuando no le presté como atención, yo caí pues, me quedé pues como observando eso, como apreciando ese momento. Se empezó a mover de un pino a otro y saltó hacia la fábrica de madera y se desvaneció. Entonces yo creo mucho en eso y creo de que todas esas energías existen y que se manifiestan donde uno menos cree. Muy bien, ahí. Muchas gracias por todo. A usted, amigo, muchas gracias por compartir su historia la noche de hoy. José Prada, señor, bienvenido, buenas noches. ¿Qué historia nos quiere compartir hoy? Muy buenas noches, Dani. Quería compartir con ustedes una experiencia que tuve. Les cuento, yo soy militar, soy suboficial del ejército, grado sargento. Sí. Y resulta y pasa, 20 de junio del 2023, o sea, el año pasado, resulta y pasa que yo estaba con una unidad en un área muy complicada que lo es el Catatumbo. Estaba allí realizando pues unos trabajos de ¿cómo le digo yo? Como de satélites que le llaman, cuidando a una unidad que se encontraba en el sector, una base militar. Ok. Y en esos días, yo soy muy subprestigioso. En esos días, yo recién llegué a esa unidad a relevar a otro suboficial, a otro comandante que salía ya trasladado. Yo llegaba a relevarlo a él. Y cuando yo llegué a esa unidad, lo primero que me encontré fue una perrita que le decía la Mona. Yo la llamaba por la Mona. Ese era el nombre que le teníamos en otra base, en una base que estaba más o menos a unos 8 o 9 kilómetros de esa base donde yo llegué. Raro que yo cuando estuve allá la perrita se había desaparecido un tiempo. Yo duré por ahí unos 5 o 6 meses que no la volví a ver. Cuando yo llegué a esta otra unidad a relevar al comandante que salía trasladado, resulta y pasa que cuando yo me dirigía hacia el área de campamento donde iba a pernotar, me encontré la perrita. Sí. Estaba moribunda, tirada donde yo precisamente iba a dormir. Mira que la perrita tenía una patica hinchada y estaba casi agonizando. Y yo le dije a los soldados, le dije a los muchachos: ¿qué tiene la Mona?
Y yo la revisé y le dije, ¿qué tiene, mami? La miraba y la acariciaba. Resulta y pasa que la perrita la picó una culebra. Ay, hijo de madre. Ese día yo traté de asistirla, la revisé, le pusimos, los soldados le pusieron que queso rallado con una bendita, que porque el queso le chupaba el veneno, que no le hicimos al animalito, yo le di hasta del botiquín mío personal, le di hasta medicina, antibióticos, yo dije, pues algo es algo, ¿sí? No, Dani, resulta y pasa que la perrita se murió, listo. Después, como a los 4 o 5 días, se me acerca un soldado y me dice que tenía, bueno, no voy a decir, no va a ser tan específico, porque, Ok. pues por respeto a la familia y de pronto alguien que esté escuchando que estuviese allí, tenía unas dolencias, tenía un problema y yo le dije, bueno, listo, ya voy a informar, informé, hice lo respectivo para que este muchacho pudiese ser evacuado en su momento. Pusieron un médico a que lo atendiera. Bueno, estuvo estable el soldado y como a los 2 días, más o menos, resulta y pasa que 2 perros se pelearon Ajá. donde nosotros cocinábamos. Y a mí se me hizo raro cuando se pelearon y no es como que el uno le pega al otro porque le quitó algo, no, sino es como cuando 2 perros se pelean a muerte, a darse en duro. Entonces yo llegué y le dije a los 2 suboficiales menos antiguos, los 2 cabos, les dije, los llamé y les dije, venga, tengan mucho cuidado. Aquí está pasando algo y no me gusta y eso es raro. Yo a eso le tengo agüero. Le dije, mire, primero la culebra, segundo los perros. Bueno, listo, mi sargento. Como al tercer día, o sea, al otro día de haberles yo dicho eso, haber pasado lo de los perros, resulta y pasa, Dani, que un soldado de mi unidad estaba prestando guardia más o menos como a la 1 de la madrugada, escuchó la llorona y la escuchaba. El soldado dice que cuando él empezó a escuchar los aullidos, pues los lamentos, que él llegó y dijo, él pensó fue que estaban haciéndole algo a alguien y que él de una vez dijo, cogió el fusil y se lo puso en el pecho y se quedó quietecito. Y cuando seguían los lamentos, él dijo, ¿o será que se nos van a meter? O sea, él pensaba de todo un poquito. Resulta y pasa que él de un momento a otro sintió más cerca pues estos lamentos y yo tengo el video porque él alcanzó a grabar y él inclusive dice, uy, puta, y se queda pasmado. Y ese muchacho cuando contaba, lloraba, contando que le había pasado eso. Yo tengo el video porque él me lo pasó, yo lo tengo, es la llorona, esa es. Y resulta y pasa, Dani, que lamentablemente todo lo que yo le dije a los suboficiales, volví y los llamé y les dije, tengan mucho cuidado cuando hagan los trabajos. Mire, toca que estén alerta, toca que estén pendientes, porque en cualquier momento pasa algo. Yo le decía a los soldados también. Resulta y pasa que el médico que le habíamos puesto al soldado para que hablara con él, le había dicho que al 5.º día, si no mejoraba, pues teníamos que evacuarlo. Resulta y pasa que el muchacho
falleció, se agravó y falleció al cuarto día. Y pues esta es la historia que venía a compartir con ustedes, la verdad. José, le voy a Pues, pedir un favor. ¿Usted maneja Instagram? sí, claro, yo manejo Si me puede Instagram. enviar el video, si se puede compartir el video, porque por TikTok no deja, pero por Instagram sí en un mensaje privado. Si me Sí, lo puede sí, enviar claro. en Dani Tres Palacios, le agradezco. Como mensaje privado me lo hace llegar. Dani, yo te lo voy a enviar, pero resulta y pasa que yo también había subido a una plataforma que yo tengo una aplicación, creo que es Kuai, no sé si la distingue, Sí. y yo la coloqué, esta es la supuesta Llorona, y le coloqué un zombicito así. Entonces yo te lo voy a enviar y de pronto tú le quitas la marca de agua y le No, modificas hágale. para que Envíemelo y de una, pásemelo, papá, en Dani Tres Palacios me lo pasa para chismosearlo. Listo, Le agradecería ok, mucho. Dani. En la buena. Bueno, Señor, ¿cómo me le va? Bienvenido. ¿Cuál es su historia? Sí, señor. Bueno, mi nombre es Byron, de acá de la ciudad de Ibagué. Sí. Hace ya varios años me he querido pues comunicar con ustedes para contarles pues algo que me pasó y pues si ustedes me pueden dar de pronto alguna respuesta de qué fue lo que pasó esa noche. Entonces pues Adelante. pasó en el municipio de Chaparral, Tolima. Sí. Mis 16 años, 17 años, por rebeldía me fui de la casa, me fui para Chaparral a vivir con una tía, con mi tía, pues bueno, salí discutiendo con ella, pues prácticamente me fui de la casa, me fui a vivir a otra casa a pagar una habitación. En la habitación, bueno, la casa, pues todo muy bien, era un parqueadero, las habitaciones alrededor estaban las habitaciones y ya pues salía uno, digamos, al patio y hacia alrededor estaban todos los carros. Había una señora que, pues puedo decir el nombre, no sé si estará viva todavía la señora, no habrá fallecido. La señora se llama Gloria. Entonces, pues, yo llegaba a la casa cada vez en la noche porque pues yo trabajaba en un bar y veía que ella a toda hora pues andaba con un libro y como que ella hablaba sola y toda la cuestión se salía como al parqueadero a hablar sola, pues yo decía pues, esta señora pues de pronto de loca o de pronto. Bueno, una noche llegué eso de las 12:30, 1 de la mañana, allá en mi habitación. Estaban los otros muchachos que vivían ahí hablando de brujas y hablando de espantos. Entonces, para mí me dio, pues como ese miedo, yo dije, no, pues no pongan a hablar de esa vaina, y pues me fui yo a dormir. Cuando, pues bueno, me fui a acostar, la habitación pues no tenía puerta, tenía una cortina. Cuando yo me estaba quedando entre dormido, tipo 1 de la mañana, 2 de la mañana, cuando yo vi que me corrieron la cortina y entró alguien. Pero entonces yo dije, pues, los manes me van a asustar, porque pues se dieron cuenta que a mí me dio susto, pues lo que estaban hablando y me van a asustar. Sentí bien la mano, me la metieron por debajo de la cobija y me agarraron un pie, me empezaron a jalar, entonces pues yo dije pues vamos a ver qué. Cuando yo ya me di casi medio cuerpo por fuera, me destapé y dije yo, ¿qué están haciendo? Entonces pues bueno, no vamos a decir la grosería al aire, ¿no? Pero dije, bueno, ¿qué están haciendo estos? Cuando yo como que me destapé y era un señor alto, o sea, alguien alto con una capucha, el pelo se le veía como se le salía el pelo así por delante, una capucha, le alcancé a ver las manos, los dedos largos. Sí. Y yo me privé y como que me quedé yo cuando levantó los brazos,
se le alcanzaron a ver como unas plumas, una túnica, algo, y salió de la habitación. Entonces yo como que yo salí cagado del susto. Yo fui a golpear al lado y pues, me golpeé. Me acuerdo que se llamaba Simón y Daniel que se llamaba también. Entonces yo le dije, marica, no me asusten así porque uy, no hagan eso. Bueno, entonces, ¿cómo así? ¿Que luego asustar de qué? Bueno, no, pues que pasó esto y esto, uy, no me digan eso, que no sé qué. Yo, bueno, nos entró el pánico, yo les conté lo mismo que les estoy contando, pasó esto y esto y esto. Ocurrió algo, yo tengo una familiar, una persona muy allegada que es vidente, sabe de cosas, ¿sí? Sabe de cosas. Sí. No lo digamos, no sé si se podrá decir bruja o bueno, pues ya sabe sus cosas, ¿sí? Pasó de que yo le dije a ellos, no, yo no me voy a dormir solo a meditación, déjenme dormir acá. Pasó el momento de que yo me acosté, ya hablando, ya bueno, nos vamos a acostar, yo me acosté y se me empezaron a enfriar los pies. Desde la punta del dedo gordo se me empezó a enfriar, a subirme, a dormirse en los pies, a dormirse todo el cuerpo. Se me durmió todo el cuerpo, los dedos se me doblaron. Ajá. Por cosas de Dios, y no sé cómo mi mamá me llamó a esa hora, no sé por qué me llamó a esa hora, y yo simplemente no podía hablar, la lengua la tenía enrollada y no podía hablar. Se fue la luz, pasó una sombra, salió de la habitación una sombra, recorrió todo el parqueadero, activó todas las alarmas de los carros que habían ahí. Cuando la señora Gloria ella bajó con el libro, se paró en los pies de la cama, me quedó mirándome y le dijo a los que están ahí, saquen a ese pelado de acá, que ese pelado tiene el putas, me dijo a mí. Okay. Y yo del susto yo lloraba y yo no me podía mover, y los que estaban ahí me cogían y me empezaron a echar loción y a rezar, y la señora se empezó a reír. Se empezó a reír. Pasó algo de que en todo lo que estaba pasando ahí, vi bien una luz. No sé si los que vieron ahí, los que están ahí la vieron, pero vi una luz que se me postró al lado. Y entre la luz, en mi pensamiento, me pareció ver el rostro de la persona que yo le digo que sabe todas estas cuestiones de espiritismo, todo esto. Y el cuerpo me volvió, cogí fuerza y me paré. Cuando yo arranqué a correr para subirme la puerta, la reja grande del parqueadero, la señora se salió, empezó a reírse con un poncho, me acuerdo tanto, una señora mona ojiazul, se paró en toda la mitad y empezó a reírse. Y me dijo, yo le dije que se fuera de acá. Llamaron policía, la policía no pudo entrar, me llevaron al otro, yo pues quedé pues con un todavía en este momento yo le cuento y me da como esa vaina. Me llevaron al sacerdote Chaparral, me dijeron que tal vez había la posesión, estuve acá en Ibagué, me llevaron a otros sacerdotes, me mandaron a hacer pues miles de cosas, y esta es la hora de que no sé si sea superstición mía, pero a veces siento como que estoy en algún lugar y siento como si alguien me estuviera mirando, como si alguien me estuviera observando. Pasó hace como un mes de que una familiar de mi suegro dice que ella ve cosas también y me dijo, usted tiene una persona alta, un señor de negro
que se la pasa con usted para arriba y para abajo. Sale con usted, para donde usted va ahí. Incluso yo iba a la casa de ella y ella me decía, mire, está sentado al lado suyo, está parado al lado suyo. Y pues es algo que todavía a este momento me causa. Y todavía, como le digo a Dani, yo salgo o en mi casa, cuando llego muchas veces tarde de trabajar, siento como esa sensación, como si alguien me estuviera mirando, como si alguien estuviera ahí, como si alguien estuviera observando, ¿sí? Cuando uno se siente como observado de algún lugar. Pero en esa sensación, ¿siente usted terror o siente tranquilidad? En unas veces, pues ya como ha pasado varios años, siento como tranquilidad, como que cuando usted está haciendo algo y siente usted que lo está mirando de lado, voltea usted a mirar rápido, pero no hay nada. Por eso, pero no siente miedo como tal. No, sin miedo como tal que yo lo sienta, no. Sí siento como eso de que me están mirando y volteo yo a mirar y como que, uy, ¿Por qué le pregunto esto? Y es porque le pasa a mucha gente que se sienten acompañadas y puede ser real. Claro, la gente dice, porque esto no tiene manual, que cuando uno no siente miedo ni nada de esto es porque es algo positivo. Claro, no le pueden decir es el diablo, no sé qué, pero puede ser algo positivo. No sé, quieren llamarlo ángel, lo que quieran. Dicen que cuando son demonios, o el demonio, o lo que sea aterrador, va a sentir uno ese miedo. Bueno, para que pueda hacer eso. Bueno, quiero saludar a Rimateus, señor Rimateus o señora Rimateus. Buenas noches, ¿qué nos quiere compartir? Hola, buenas noches para todos. Señorita, ¿cómo está usted? Bienvenida. Gracias. Bueno, pues mi historia es de hace ya varios años atrás. Mi abuela se encontraba pues enferma y ella de un momento a otro empezó a decir que veía a un hermano que se había muerto hace muchísimos años atrás, que veía a los papás, a la mamá, al papá de ella, y que siempre junto a ellos estaba el hombre del sombrero, vestido de negro, con un bastón en la mano, y que siempre estaba parado en la puerta, fuera del hospital o de la habitación de la casa, que siempre estaba esperando a que se fueran los papás y que siempre le decía que se fuera con ellos. Entonces un día, pues ya mi abuela, pues a medida que fue pasando el tiempo, los días, se fue enfermando pues mucho más. Y ya llegó un momento donde ella nos decía, mire el señor del sombrero, mire el señor del bastón, ese hombre me da miedo, ese hombre siempre está ahí y está ahora aquí más cerca. Y decía que se había puesto cerca al lado de la cama de ella. Hasta que ella ya enfermó, ya pues, su estado de salud fue deteriorándose día con día. En una de las veces que ya nos alcanzó a hablar, nos decía que el señor del sombrero estaba al pie de ella y que le decía que se fuera con él ya, que era la hora de irse. La última vez que nos dijo eso, ya al siguiente día, pues ya ella pues lamentablemente falleció. Nosotros pues hablando mucho después
de ese tema, pues atribuimos la persona que ella veía a la muerte. Y ella siempre decía que esa persona estaba ahí parada mirándola. Ya a la última, pues le dijo que se fueran y fue cuando ella falleció. Usted vivió esto y lo habló con alguien más, entonces dicen la muerte. Desde ese momento, ¿usted cree que la muerte entonces sí existe y se puede manifestar así como ese ser que usted veía y viene por nosotros, viene por nuestros seres queridos, se camina por los hospitales, por donde vamos a fallecer? ¿Cree usted a partir de ese momento en que la muerte puede ser como esa especie de señor como usted lo vio, por ejemplo? Claro que sí. De hecho, yo trabajé en hospitales en Bogotá, trabajé en el Santa Clara, en el San José del Centro, en el Kennedy, y varias veces en el hospital de Santa Clara, en el área de hospitalización, vi ese personaje vestido de negro, una cosa altísima, como de 2 metros más o menos, parado en las puertas de las entradas para las habitaciones donde estaban pues como los pacientes más críticos que estaban ahí. Entonces, y cada vez que se veía ese personaje, era fijo la muerte de algún paciente que estuviera en ese sector. Entonces, sí, claro. Mire que lo dice también Diana aquí en el chat. Acá en el hospital sale un señor alto de sombrero y mueren algunos pacientes, pero así es. Pues de hecho, pues mi esposo también, él trabajaba en el hospital en Leticia, y él también me estaba comentando hace un momento que él también lo vio muchísimas veces, que es una presencia también pues grande, vestida de negro, siempre como lo común con esa presencia, con ese ente, es que siempre está vestido de negro, ¿no? Nunca se deja ver la cara, eso sí, siempre se ve pues solamente como la presencia, la espalda, la forma atrás, la cabeza, nunca le vi la cara. Mi esposo dice también que las veces que él lo vio tampoco le veía la cara, que siempre solamente se le ve pues de espalda o así de lado, pero el rostro nunca se le ve. Historias paranormales. Cami Mateus, buenas noches, bienvenida. ¿Cuál es su historia? Hola Dani, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, señorita, adelante. Vale, Dani, bueno, actualmente yo tengo una bebé de 9 meses. Esto pasó hace 2 meses cuando mi bebé tenía 7 meses. Sí. En la ciudad de Villavicencio. Yo pues actualmente vivo en Bogotá y fui a Villavicencio unos días de vacaciones. Yo ya llevaba como 2 o 3 noches allá durmiendo, pero una noche, bueno, nos acostamos a dormir normal y de repente ellos tienen un gatico, mi papá, yo fui a mi papá y ellos tienen un gatico y el gatico comenzó a llorar terrible, como si alguien le pegara, sí, como si le hicieran daño. Y el gatico llore y llore y pues yo me desperté y me asusté mucho porque pues nunca lo había escuchado. Yo me quedé despierta en el celular y no sé, ya el sueño ya me quedé dormida y era como aproximadamente ya iban a ser las 2 de la mañana. Sí. Era como la 1:50, yo estaba viendo en mi celular, pero pues cerré los ojos y me dormí.
Y en el momento que yo cierro los ojos, escuché como un golpe, como si algo cayera a la teja, y yo sentí como presión en el pecho. En ese momento yo comencé a tener como un sueño de que me cogían, yo tenía a mi bebé al lado, pero yo sentía que como que yo iba a coger a la bebé y me la cambiaban de puesto. Entonces la cambiaban al piso y yo la iba a coger y la cambiaban a la cama y no me la dejaban coger. Pero pues no se veía a nadie, solo se veía como que la bebé se movía y ya. Y bueno, pude coger a mi bebé y en el sueño vi como si algo la arrastrara a los pies de la cama y se la llevó. Y yo comencé a gritar en el sueño, pero yo estaba muy alejada de los otros cuartos y no me escuchaban. Sí. Cuando yo me puse a orar y bueno, ya me pude despertar. Y quedó así esa noche. Entonces ellos tienen cámaras dentro de la casa. Ok. Y el otro día le dije a la esposa de mi papá que si porfa revisaba las cámaras, porque yo en el sueño yo escuchaba como si el gato hubiese entrado al cuarto y me estuviera gritando en el oído, como llorando en el oído. O para Entonces, usted pues, también, o para usted también aclarar que de pronto no fue un sueño, ¿no? Para eso es chévere las cámaras. Sí, y pues yo le dije, no, pues miremos, porque pues me parece raro, porque el gato entró y gritaba en el oído, o sea, mi inquietud era esa. Pero entonces cuando comenzamos a mirar las cámaras, empezamos a ver que el gato corría desesperadamente por la casa y intentaba como entrar al cuarto en el que yo estaba, pero se detenía en la puerta y miraba y otra vez corría y así, se la pasó así mucho tiempo. Y hay una Biblia en un mesón y se alcanza a ver en la cámara cuando se pasan las hojas de la Biblia. Uy. O sea, como si alguien la estuviera hojeando. Sí, pero no se ve absolutamente nadie, o sea. Okay. Y no hay viento ni nada que pueda hacer eso ahí. No, nada. Ok. Y pasó en varias ocasiones, en diferentes minutos. Y yo le digo pues a la esposa de mi papá que si porfa mira, como ya más o menos llegando a las 2 de la mañana, como 1:52. Sí. Y ella mira y justo a la 1:56 de la mañana se apagó la cámara. No. Que da a mi habitación, a la habitación que yo estaba durmiendo. Y a las 2:02 de la mañana se volvió a encender. Y pues esa es como más o menos la hora que yo digo, a Sara yo cerré los ojos cuando me privaron. O sea que usted a lo mejor no soñó, sino más bien fue como que la privaron, pensó que soñaba, pero sí estaba sucediendo realmente lo que usted vio en el sueño, o sea, como que querían llevarse a su bebé y todo. O sea, yo sentía una presión en el pecho, yo sabía que me estaban privando. Yo sentía una presión en el pecho, pero pues yo tenía en ese momento, era como una pesadilla. Sí, en ese momento lo que me estaban mostrando era como una pesadilla. Y en la cámara justo en ese momento dejó de grabar, pero pues vimos las otras cámaras y las otras cámaras sí están grabando. Solo fue esa cámara. O sea que usted cree que al final no fue ni sueño ni pesadilla, sino fue algo real que usted vivió. Podríamos relacionar la parálisis del sueño, algo la paraliza y empieza usted a ver ese acontecimiento, lo de su bebé y todo. Claro, lo que haya sido le hizo pensar que era un sueño, una pesadilla, pero realmente de pronto sucedió en su habitación ese acontecimiento. Y mi pregunta es, ¿qué cree usted o lo que usted vio ahí? ¿Qué cree que fue eso que estaba atormentando a su chiquitina y a usted? Bruja, demonio, no tengo ni idea. Por lo que tengo entendido, por lo que me decía mi papá y eso, era una bruja. Una bruja. Y bueno, y después, unos días después, llevaron como a una vidente, algo así a la casa, yo ya no estaba.
y ella dice que en ese cuarto se hizo como un tipo de brujería a un bebé. Antes de que ustedes habitaran en ella. Sí. Ok. Y después de eso, bueno, ella hizo ahí como, no sé cómo se le llame, como una limpieza, Sí. algo así, y el gato se murió. ¿Ahí mismo cuando estaba haciendo la limpieza? No, como a los días el gato tuvo algo, pero se murió, lo encontraron como todo vomitado y ya estaba muerto. Qué fuerte, ¿no? Y dicen que los gatos muchas veces son como protectores, ¿no? Como que cuidan Sí, la energía, absorben la energía. absorben esa energía, esa maldad. Y a veces por eso muchas mascoticas la gente cree que mueren así de manera repentina, perritos, gatos, es porque fueron como escudo, ¿no? Hacia su amo de alguna mala energía. Después de ese acontecimiento tan fuerte, ¿pasaron más cosas? ¿Llegaron a poder saber de pronto qué era? ¿Se trastearon? ¿Hicieron algo? ¿Padre? ¿Agua bendita? No sé. No, pues, yo como no vivo allá, pues yo me volví y aquí no me volvió a pasar nada. Pero pues yo lo comenté a varias personas que tienen bebés y una de ellas me dijo que a ella también le pasó, que en el sueño ella también veía como que ella iba a coger a su bebé y se lo cambiaban de puesto. Cuando lo iba a coger de nuevo, se lo volvían a cambiar y en el sueño no, o sea, es como que a uno no le dejan coger al bebé, sí, y pues uno entra en angustia de que qué está pasando con su bebé. Ella me dice que después de que ella tuvo muchos años así y en una alcanzó a ver a la señora, a la bruja. Ok. Y después mandaron a bautizar a la bebé y ya no volvió a pasar, pero a mí no me ha vuelto a pasar, solo fue en esa ocasión. ¿Y a qué conclusión llega? ¿Que era la casa? ¿Que era el bautizo? ¿Las dos? Yo creo más que todo como la casa allá, porque pues en mi casa siempre tratamos de leer como mucho la Biblia, somos, sí, como que creemos mucho en Dios y estamos muy entregados a Dios, entonces como que nuestro hogar está protegido, pero pues ese hogar creo que no estaba tan protegido y pues se ve en el momento que cambian las páginas que pues es algo muy poderoso porque pues mover las páginas de una Biblia, un ente maligno, pues creo que ya tiene que ser algo muy fuerte. Pues Cami, ojalá esto no le vuelva a suceder, que su chiquitina crezca alejada de esos espíritus, brujas, demonios, lo que sea, y le agradezco por haber compartido su historia. Vale, gracias. Qué historia, ¿no? Imagínese usted ver la cámara pulpo de seguridad de su casa, de su cuarto, y ver cómo una Biblia pasa las hojas y que después queda a oscuras. ¿Cuál película? O sea, que se apaga y que se prende solo. Sí, se apagó los 5 minutos de la actividad paranormal y volvió y se encendió. Como para usted decir, miren las cámaras. No, no grabó. Pero sí grabó lo anterior, las hojas moviéndose. Como película. ¿Será que esto puede llegar a pasar? Y hay muchas historias relacionadas. Una noche le dedicamos a historias de solo bebés. Hay mucha gente que tiene sus bebés, dicen que les pasan cosas aterradoras. Y mucha gente se lo atribuye al bebé. No se echa la mano al bebé, pero mucha gente dice, porque no está bautizado, porque a las brujas les gustan los bebés, a los duendes les atraen los bebés, a los demonios. Juegan con ellos, los asustan, los famosos amigos imaginarios, ¿no? Que mucha gente dice, esos amigos imaginarios no tienen nada, esos son seres que ellos logran ver. Otra cosa es que se ríen y a la gente dirá, ay, quién sabe qué se está imaginando y el bebé se está riendo hacia allá. ¿Será que ven a estos seres? Pero bueno, la línea telefónica, la Mega, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Dani? Señorita, muy bien, muchas gracias, cuéntenos. Bueno, te voy a contar una historia. Mira, lo que pasa es que a mí me han sucedido cosas muy extrañas.
nosotros nos pasamos a vivir a una casa, a un apartamento ya hace como desde el año 2020, ¿sí? Y desde que nos pasamos ahí han sucedido muchas cosas, pues nosotros atribuimos a que de pronto en ese apartamento pasaron muchas cosas, tal vez paranormales, se escuchaban a veces pasos. ¿Y siguen viviendo en ese apartamento o ya se fueron de ahí? No, sí, todavía estamos, pero entonces te comento que sí son cosas como muy extrañas. Y a partir de que el momento en que nos pasamos a ir al apartamento empezaron a pasar una serie de cosas, o sea, nuestra vida se empezó a llenar de cosas, sí, que sentimos que realmente tienen que ver como de... Pero le hago una pregunta, ¿ustedes vienen arriendo? No, ahí estamos viviendo propio, pero sí estamos como, queremos irnos de ahí. Claro, porque si hace 4 años los atormentan, esa era mi pregunta, ¿por qué no se han ido de ese apartamento? Sí, la verdad, sí, lo que pasa es que no es muy fácil, pero sí han sucedido cosas muy extrañas. ¿Pero ya También pusieron el apartamento a la venta o no han hecho tampoco la tarea? no, Pero, pero eso voy yo, o sea, y me disculpa lo que lo decir, yo no entiendo uno cómo vive en un apartamento donde le pasan tantas cosas extrañas como usted dice, desde hace 4 años y ni siquiera lo han puesto a la venta. ¿Por qué seguir viviendo ahí? O sea, ¿por qué no se podrían ir de ahí? Es mi pregunta, porque uno dice, no, es que no lo vendo porque es que era de mi papá, o porque no se puede vender por X o Y motivo, porque si a uno lo empiezan a asustar harto en una casa y uno se da cuenta que es el apartamento, pues uno lo vende. De pronto o lo arrienda o sale de ahí, algo se inventa uno. Porque yo soy de los que me pregunto, si a uno lo asustan en su casa, ¿cómo uno es capaz de dormir ahí? O sea, mira, ahí a los que vienen tripas es valiente, yo de pronto no seguiría viviendo ahí de pronto. Yo digo, no. Te quiero comentar algo más, o sea, hace poco falleció también un hermano. Ese apartamento, el apartamento siempre ha dado como señales y siempre es como en unas fechas puntuales. El día que falleció mi hermano, sucedió algo extraño ese día, en horas de la mañana, y pues la verdad yo sí siento que, no sé, algo raro pasa ahí, y mi hermano, desde el momento en que murió, pues él también se nos ha estado manifestando. Él nos había regalado una grabadora, y pues cada vez porque nosotros tenemos como el resentimiento de que su muerte no fue natural, no fue, sí, algo pasó ahí, pero él la grabadora, cada vez que estamos pensando en él o algo, se abre sola la casetera. Son cosas que nosotros estamos pensando en que realmente algo está pasando ahí. Sentimos que sí, temor, porque nosotros no sabemos realmente qué. Pero por eso le digo, o sea, ¿por qué no han pensado en irse? Sí, la verdad sí, lo que pasa es que no es fácil, no es nada fácil. Pero, a ver, pero es que lo que no entiendo, si no es fácil, pero si uno no hace el intento de irse, ¿cómo va a ser si es fácil o difícil? Usted dice que ni siquiera han puesto a la venta el apartamento. Sí, Dani, pues, inclusive, pues también yo quisiera saber si te puedo mandar a través de Facebook, te puedo mandar también unas psicofonías también que se nos han cruzado en unas llamadas telefónicas. Bueno, muy bien, estaré atento del material y bueno, pero eso es lo que yo cuestiono, o sea, claro, alguno dice, no, es que no es fácil vender, pero ya intentó. Diferente uno decir, mire, tripas, estoy vendiendo esto hace 10 años, nadie lo compra. Nadie, alguien le ve algo feo, algo malo, hermano, lo he puesto barato, los mismos espíritus no me dejan venderlo, he tratado de arrendarlo y con ese arriendo pago otro arriendo, qué sé yo. Pero yo no entiendo uno cómo lo asusta en una casa 4 años y no ha hecho el intento de irse.
Claro, que uno dice, no, es que la situación no está, diferente uno decir, hombre, llevo vendiéndolo y nada. O la gente viene y lo mira y no les gusta algo. Esas historias sí las conozco y uno dice, no puedo salir del apartamento, qué pereza. O a la hora de la venta una documentación sale mal. O sea, hay una traba ahí rara que no me dejan salir del apartamento. Pero uno quejándose de tantas cosas que pasan en el apartamento y no ha intentado irse, eso sí es muy raro. Al menos que uno se acostumbre al fantasma, pero ahí sí no le parecería harto, como a la señora que llamó. Pero si a uno se le hace harto el tema, pues uno se va. Si yo estoy en mi apartamento y empiezan a asustarme, ya no puedo dormir, ya no me gusta ir, ya no quiero estar ahí, siento miedo al entrar, pues le digo a mi hermana, córrase, mi amor, voy para su casa a vivir mientras vendo esto, yo no duermo ahí. Y que si estoy pagando la cuota o algo, pues la seguiré pagando, pues no me quedo ahí, no sé qué voy a hacer. Porque es que yo digo, a mí es porque no me ha salido un fantasma o algo, pero muy valiente la gente que duerme en un sitio donde la viven atormentando. O sea, no sé cómo hacen para vivir. Al menos que uno esté acostumbrado. Que uno esté durmiendo y suene la puerta, ¡pon! Y uno, ¡ay, es el fantasma! Voy a seguir durmiendo. Me prendió en el televisor, venga, lo apago. Siento el fantasma que se me sentó aquí al lado de la cama. Estoy acostumbrado al fantasma. Uno dice, bueno, eso ya es otro nivel. Pero si uno no lleva una vida sana, viviendo en un lugar donde lo asustan, creo que por lo menos ya hubiera hecho el intento de irse. Entonces, por eso le decía a la señora, extraño que no hace el intento de irse, pero si no está tranquila en esa casa. Bueno, entonces para ella, buscar la solución de algo que le ayude a esa situación en el apartamento, a ver si eso se calma, pues ya van 4 años, según la historia de ella. Y si no se calma la situación, pues tratar de irse. Sería mi consejo para ella. Son historias hasta ahora paranormales. Estefa, señorita, buenas noches, bienvenida al Cartel Paranormal. Ya puede encender su micrófono. ¿Y cuál es su historia? Tampoco quiso prender su micrófono, Estefa. Le voy a dar paso a Eric. A ver, Eric, ¿me oye? Buenas noches. Buenas noches, Dani. Buenas noches, Eric, bienvenido. ¿Cuál es su historia? ¿Cómo estás? Un saludo primero que todo desde República Dominicana. Desde República Dominicana, gracias, bienvenido. Bueno, la historia que te quiero contar, eso pasó hace muchos años, en una época que está en Colombia, en Buenaventura. Sí. Una época que estuve muy económicamente y emocionalmente muy difícil, ¿verdad? En ese tiempo comencé con dificultades económicas, bueno, lo que siempre pasa. Me aferré mucho a que Dios me ayudara. Tanto así que un día me aburrí y dije, bueno, Dios santo, que te he pedido a ti, tú me apareces, pues vamos a decirle al de abajo, a ver si me ayuda. Hijo de madre. Graves palabras, porque eso es lo peor que puede hacer uno. Bueno, ese día pasó así, la noche siguiente me acosté a dormir y en el sueño se apareció la persona, al pacto. No puedo decir que le vi la cara jamás. Solo le vi el cuerpo. Comenzamos a hablar en el sueño y él me decía, ¿tú qué pides? ¿Qué quieres? Quiero salir de esta situación que tengo tan difícil, pero pues, ¿qué me pides a cambio? Yo me estaba quedando en un hotel con un compañero y según cuenta mi compañero, sabes que yo hablaba, pero pues él pensó en el sueño que yo estaba soñando, o sea, como una pesadilla. Cuando comienzo a hablar con la persona me dice, bueno, yo te voy a otorgar lo que tú quieras, pero ¿qué me ofreces a cambio? Yo le dije, no, pues, ¿qué me pides a cambio?
yo te pido uno de tus hijos. Y dije, no, uno de mis hijos no. Entonces fue cuando le dije, no, lo que quieras conmigo lo podemos hacer, pero de resto no. Cuando llegamos a comenzar a hacer el pacto, yo me estaba acercando a él, mi compañero me despertó abruptamente. De ahí para allá, después de ese despertar, me comenzaron a suceder cosas feísimas, Dani. En las noches, no puedo decir que sea parálisis del sueño, no sé, porque no podía dormir. Era como si algo me asfixiara. En las mañanas amanecía totalmente rasguñado, la espalda y el pecho como si fueran, como cuando te cogen así con un rastrillo de esos de coger las ramas, las hojas, Sí. así amanecía. Bueno, de eso fue pasando, y ese tiempo que estoy en Buenaventura, que mi compañero se quedaba conmigo, una vez comenzó y me decía que yo en las noches me quejaba mucho. Y esa noche se despertó y él me cuenta porque que él vio a una persona al lado mío, o sea, él se despertó y una persona al lado mío, yo quejándome, y que la persona está encima mío, y cuando él fue como a quitarlo, lo privó. Te cuento que de ahí para allá, tiempo que me tocó ir donde un párroco en Dorada Caldas, a una liberación. Te cuento que es una de las experiencias más difíciles, o sea, para contarla es mucho largo tiempo, pero te la resumo en pocas palabras. Difícil eso. Digo que el que tenga ganas de hacer una cosa esa no lo haga porque hay muchas consecuencias, muchísimas consecuencias. Hola, buenas noches, Dani. Buenas noches. Pues te voy a contar una historia, ¿verdad? De mi casa de Chiapas. Ay, qué bueno. Es una colonia, un pueblito, donde hace cuenta que en mi casa han pasado muchos sucesos raros, en donde tú ahorita mencionabas a la anterior persona que porque no se sale, ¿verdad? De ahí. En este caso no nos podemos salir porque es casa propia. No es como de venderla y comprar en otro lado. Aparte de lo que pasa, vemos sombras que pasan de un lado a otro. Sí. Nos sentimos como que si nos están observando así de la nada. ¿Y es una casa muy antigua o es nueva? ¿Cuánto llevan ustedes ahí? Bueno, la casa la construyeron mis papás de cuando mi hermana tenía 2 años. Ok. Ahorita ella tiene 28 años, entonces lleva 26 años. En la casa, haz de cuenta que al principio era solo a nosotros, de que nos sentíamos observados, de que no podíamos, a mí y a mi hermana siempre nos daba miedo quedarnos solos, porque sentíamos como una presencia ahí. Pero con el paso del tiempo como que nosotros nos fuimos acostumbrando a esas miradas, a esas sombras que pasaban, a los ruidos, pero ya eso empezó a afectar a los vecinos. Ya los vecinos se empezaron a quejar de que en nuestras casas había mucho ruido, de que sonaba como que si andaban los trastes en la cocina y no había nadie. Como que veían a personas que no conocían adentro de la casa. Entonces mi papá empezó a investigar el porqué de eso y llegaron a la conclusión que ahí en el terreno donde estamos era un panteón antiguo. Ok. Que era un panteón y que probablemente haya sido por eso
porque ahí había muchas almas. Pero a lo que voy, yo no sé si es normal acostumbrarse a esa situación de que incluso yo te puedo decir que una vez choqué así con algo de frente, pero yo no vi nada. Mi mamá me vio incluso de que yo me hice así hacia atrás, como que si hubiera chocado con alguien, pero no había nada. Entonces es algo raro, pero inexplicable. ¿Y han intentado ya por parte de los vecinos y ustedes, como dice, ya la actividad paranormal se extendió a los vecinos y todo? ¿Han buscado algún tipo de solución? No sé en qué crean ustedes para tratar de como de hacer una limpieza a este terreno que es de donde se cree viene la actividad paranormal. ¿Han hecho algo? Sí, mis papás y yo vamos a la iglesia cristiana. Entonces se le llama ungir a la casa. Llegó un pastor. Entonces cuando andaban haciendo la actividad de que andaban ungiendo y orando pared por pared y todo, haz de cuenta que explotaban los focos. El pastor iba orando y los focos explotaban. Así como, o sea, es como algo inexplicable, pero cuando tú te acostumbras a esa situación, o sea, ya no le tomas importancia, como que, pasó algo ahí. O sea, ya se están O acostumbrando a vivir con los fantasmas. se podría decir. Pero qué fuerte eso, porque ahorita le decía yo a la otra mujer, y se lo digo a usted dice, es que es difícil irnos porque es casa propia, pero han intentado irse, lo han puesto a la venta y que ustedes digan, nadie compra, algo los aleja, o tampoco han hecho el intento de irse. Pues ahorita esa casa está abandonada. Se fueron. Sí. Mi hermana se mudó a Estados Unidos, yo me mudé a Ciudad Juárez y mis papás se cambiaron de casa. Y esa casa está abandonada. Pero sigue siendo de ustedes. Sí. ¿Y por qué no ponerla a la venta en vez de abandonarla? Pues digo yo, ¿no? Hablando ya la parte real. La hemos rentado 2 ocasiones y no, los renteros no aguantan, se salen, a pesar de que es una casa muy grande, hemos cobrado muy barato a la renta y no se estabilizan. Muy bien. Y en los otros lugares a donde ya se trastearon, usted a un lugar, sus padres en otro, su hermano en otra, ya se calmó la actividad paranormal, nadie salió como impregnado. A veces se dice que a veces los fantasmas se pueden apegar a las personas. ¿Todo tranquilo o de pronto alguno de ustedes está todavía sintiendo secuelas de esa actividad paranormal? De hecho, hace poco estuve internado en el hospital y me pasó algo paranormal. Yo me levanté al baño y los enfermeros estaban cenando o no sé dónde estaban, pero fui al baño y luego me senté en una silla de ruedas y me asomé a la ventana. Entonces yo estaba con el teléfono viendo hacia abajo y de repente sentí que me jalaron con la silla de ruedas y me levantaron. Pero te podría decir, Dani, que no me espantó, no me dio miedo. Al contrario, nada más me volví a ir a acostar.
no sé si por todo lo que he pasado en esa casa, ya no lo veo normal. Muy bien, pues Carlos, muchas gracias por compartir su historia. A todos los que se comunican fuera de Colombia, siempre son bienvenidos en este espacio para que compartan sus historias, opinen. Escuchamos historias de miedo, de fantasmas, de brujas, de duendes, de Jesús, de la Virgen, del diablo. Lo que quieran compartir con nosotros. Pueden comunicarse a 2 líneas telefónicas en Colombia. Una de ellas es 601-288-4218. La otra es 601-287-9731. Por la línea telefónica, buenas noches, la Mega. Hola, buenas noches. ¿Qué más, Dani? Bien, señor, bienvenido. ¿Y cuál es su historia? Bien, bien. Pues, Dani, apenas acabo de entrar, la verdad. Hace días estaba bregándome de comunicar con ustedes. Mi historia inicia hace muchos años, cuando era pequeño. Sí. ¿Cierto? Desde muy pequeño he tenido casos paranormales. 5 años aproximadamente tuve el primer caso, en el cual vivíamos en una casa. Pues te cuento, digamos, algo así, desde como alguna cronología o algo así. Porque esa primera vez fue muy impactante para mí. No conocía nada, era un niño. Y nada, mis padres tenían una panadería, y al cerrar la panadería, tipo 10 de la noche, en el patio donde tenían los hornos, se apareció una mujer vestida de blanco, como de matrimonio, por la ventana hacia la cual miraba hacia los hornos del pan. Y nada, se levantó el velo y se me reveló a mí, en el cual se levanta el velo y aparece una cara totalmente, obviamente una calavera, pero sus colmillos eran prácticamente unos vampiros. Pues cierto, unos colmillos de vampiro. Ok. En ese momento, nada, yo grito súper fuerte, me les dieron a mis papás. Después de eso se vienen desencadenando una serie de sucesos, llevan a una persona a la casa, a una señora, digámosle una medium, y se da cuenta que esa casa había sido un prostíbulo hacía muchos años, digamos en los años 80, 90, y que habían abortado muchos niños, incluso pues los habían tirado por una rendija del segundo piso al primer piso, y digamos todos sospechosos esto estaba allí, ¿cierto? Desde allí inicia mi vida paranormal, fui creciendo, de allí me fui a vivir al departamento del Chocó, un departamento sumamente misterioso con todo el tema de las brujas, de la santería, de todo este tema, ¿cierto? Semana Santa, con el día el viernes del tema de lo que es el Santo Sepulcro, todo el tema de las brujas, cómo custodian al Santo Sepulcro, porque es la noche como de las brujas. Bueno, muchos casos paranormales que no te podría contar, que yo decidí dejar a un lado, ¿cierto? Okay. Porque llamo a contar esta historia el día de hoy, porque hace muchos años, como te decía, hombre, dejé todo este lado quieto, pasmado, sin nada de pensar, de darle mente. Pero resulta que hace unos años vivo en la ciudad de Cartago Valle, que es muy caliente en todos los sentidos, ¿cierto? Y hace un mes hacia acá se volvió a activar algo en mí, no sé, y resulta que últimamente, no sé si ha escuchado en noticias, Cartago es una ciudad bastante peligrosa, que por día
matan 1, 2, 3 personas, incluso hoy como que 2 o 3 personas fueron asesinadas en menos de 24 horas, de 12 horas, y el caso se relaciona con eso, porque últimamente he estado, voy en mi moto, en mi carro, hacia el trabajo, hacia la otra ciudad, Pereira, Armenia, cualquier lado, y automáticamente me ha pasado algo muy particular, y es que he mirado a personas que no conozco y algo dentro de mí me dice, hey, a este lo van a matar. Yo como que marica, digamos que no le paraba bolas, hace un mes, 2, 3 episodios. Esta semana que pasó, a principios, iba saliendo cuando automáticamente vi a un muchacho cerca de la casa y volví, se activó eso y me dicen, hey, a ese lo van a matar. Nada, relajado, llegué al trabajo, horas de la tarde, 5:30, me da por ingresar a redes cuando dicen nuevo homicidio en la ciudad de Cartago. Ingreso, miro, y cuando miro, justamente se relacionaba con la persona que había visto saliendo hacia mi trabajo en horas de la mañana y lo asesinan en horas de la tarde. Entonces, digo yo, no sé qué está pasando, no sé qué está sucediendo, la verdad no he entendido por qué me está sucediendo esto, y no ha sido la primera vez. Entonces, en ese momento, hablamos de el lunes sí, de la semana pasada, y digo yo, ¿qué pasa? No entiendo, o sea, ya me pongo a hacer memoria de los otros sucesos y me pongo a investigar en redes sociales, y justamente las personas que había mirado y que me había pasado esa voz por la cabeza o desde el interior, no sé cómo llamarlo, justamente coincidían con las personas. Entonces, pues no sé, es algo súper extraño, la verdad. Nunca había escuchado eso, nunca había percibido eso, y pues esa es, digamos, la historia que te cuento el día de hoy. Pues muchas gracias, y ese es el misterio de mucha gente. Por acá veo gente que dice, a mí me pasa igual, a mucha gente le pasan como que en un momento de sus vidas como que se le activara cierto don, y de verdad uno dice, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué puedo empezar a presentir cosas? Ese tema de presentir la muerte de alguien. Uno dice, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué yo estoy viendo esto? No tenemos ni idea. No tenemos ni idea por qué será un Dios que en algún momento nos activa un don para algún objetivo, para algo puntual, pero aterrador, ¿no? Yo siempre he dicho aterrador que uno mañana despierte y empiece a ver sombras, o empiece a ver muertos, o empiece a ver como el futuro, ¿no? Pero de cosas negativas, que uno diga, ay, tuve una visión de un accidente de fulano, y que a usted lo llamen al otro día y diga, oiga, fulano se accidentó, y no. Pues qué miedo, o sea, yo no quisiera tener esas visiones, ¿no? Y sin poder, pues, si uno las tuviera, pero pudiera cambiar el mundo, pues ahí sí cual superhéroe. Buenísimo. Pero imagínese usted tener visiones de lo que va a suceder y que suceda, y usted no puede hacer nada. Pues si fueran visiones positivas, chévere. Pero tener visiones de la gente que se va a morir y todo eso, pues debe ser aterrador. Y mucha gente dice que tiene ese tipo de don, o ese sexto sentido. ¿A usted le gustaría tenerlo? Bueno, muy bien. Historias. Señorita Paula Díaz, buenas noches. Ya puede encender su micrófono y compartirnos su experiencia paranormal. Paula, no se le oye, Paula. No se le oye a Paula. Paula, algo pasó con su micrófono. No se le oye a Paula.
Voy a ver con Guardián de Costa Paranormal. Señor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Tripa. Un saludo a toda la audiencia del Cartel Paranormal de la Mega. Muchas gracias, mi hermano. Bienvenido también desde la costa. ¿Y cuál es su historia? Bueno, claro que sí, representando toda la costa colombiana, un lugar emblemático. Creo que tú sabes todas las historias que tenemos, sobre todo en la ciudad de Cartagena, representando desde La Guajira hasta Montería y pues toda la costa. El recorrido que tengo, he recorrido muchas historias. El día de hoy te voy a contar una reciente, Tripa. Resulta que el día viernes de la semana pasada, sí, me estuvo escribiendo una persona contándome que trabaja en un centro comercial acá en la ciudad de Barranquilla, que por obvias razones de demandas y todos los temas que tú conoces legales, no lo puedo decir, lo voy a omitir. El hombre trabaja en la parte del cine, haciendo el aseo a estas salas. Lo pusieron en turno de la noche, ya que la vacante estaba para las funciones últimas. Ok. Cuenta el hombre que estando en ese lugar en el cine, los compañeros le cuentan que en la sala se observa cuando ellos ya están, los que estaban terminando la sala, la persona que está colocando la película y la persona que está haciendo aseo, han observado que dentro del cine hay un hombre, el cual se lo ven sentado y creen que es una persona que no ha salido o está con alguna pareja. Okay. Cuando las personas iluminan el cine y le dan hacia el pedazo de la persona, no se aparece ninguna persona. También cuentan que en ese centro comercial observan que una mujer sale desde el cine y se mete por los lados de los baños, se ingresa a los baños y la persona desaparece. Los vigilantes ya es tanto el misterio que tienen en el lugar que pues ya no le prestan atención. Cuenta esta persona que entrando al cine duró nada más 2 semanas. A la segunda semana él dice que quería irse rápido para su casa, que era un sábado, era en estos carnavales que pasaron. Y cuenta el hombre que estando haciéndole aseo al lugar, siente que de la parte de atrás de la silla, de la penúltima silla, él siente que le meten como especie del pie y la persona se cae estrepitosamente. Cuando él dice que el golpe que sintió, voltea y mira hacia la silla donde decían que el hombre estaba sentado, observó una figura de un hombre que estaba de pie. La persona estaba mirándolo a él sentado. Él dice que se levantó con ese dolor, el golpe que sentía. Él dice que observó aquella figura que estaba allá y de repente cuando prendieron las luces, esta persona desaparece. En ese centro comercial, Tripas, pues como te digo, están pasando infinidades de cuentos, de muchas historias. En el lado de, como te comenté, la mujer que sale del cine ingresa a los baños. En los parqueaderos también observa un obrero, que el obrero murió cuando estaban construyendo el lugar. Observan que el obrero se está quejando, pidiendo como una especie de auxilio. Y algunos de los vigilantes que están en la parte de abajo del sótano sienten cuando les piden agua en horas de la madrugada. Sienten una voz corta, pequeña, que les dice que les regale agua, regálame agua, regálame agua. Y cuando ellos observan, no ven nada. Las cámaras de seguridad del lugar también han observado bastante actividad paranormal. Han observado lo que es que le mueven las cosas. De hecho, hay unos videos que te voy a ver si me los pueden brindar y te los mandaría para que observaran cómo se ven cuando están moviéndole las cosas a las personas en el lugar. Y todo este misterio, como te digo, en este centro comercial, ya que es un centro comercial que actualmente está atrayendo muchas personas que quieren terminar su vida porque han pasado muchas cosas horribles en este centro comercial.
Y bueno, el misterio está ahí todavía. Como te digo, son tantos los testimonios que me dan del lugar, que es un lugar que se está manifestando bastante actividad y sería bueno pues, si, como es muy difícil que sea algo de allá, pues brindarte los videos de las cámaras de seguridad, Tripas. Sería buenísimo, guardián de Costa Paranormal. Muchas gracias por esa historia, ¿no? Y muchas historias hay en los cines y en los centros comerciales, ¿no? Lo que pasa es que son lugares, obviamente, que reservan todas las historias y no les gusta que le hagan ruido a esto, pues por obvias razones, para evitar que la gente deje de ir o que la gente empiece a decir que ahí asustan y todo esto, porque en muchos centros comerciales, y no solamente en ese, que quién sabe cuál será, mucha gente se ha quitado inclusive la vida, ¿no? Las noticias salen aquí en Bogotá, hay centros comerciales donde mujeres han subido al último piso y se mandan, y mueren ahí. Y a veces en las construcciones, bueno, historias de centros comerciales. Voy a la línea telefónica, hoy noche historias de miedo. Buenas noches, la Mega. Sí, muy buenas noches. Señorita, buenas noches, bienvenida. ¿Y cuál es su historia? Bueno, muchas gracias. Traté de comunicarme ahorita contigo por TikTok, pero no sabía prender el micrófono. Habla con Estefa. Ah, Estefa, ahí hay un iconito del micrófono y uno le da clic y listo. Ah, no me da. Bueno, a ver, yo vivo en Estados Unidos. En estos momentos estoy trabajando en un centro de rehabilitación para sobre drogas y alcohol. Ese lugar anteriormente fue fundado como en 1908 y era un hospital psiquiátrico para niños. En ese entonces el lugar cerró a finales de casi el 2000. Fue cerrado porque estaban haciendo experimentos, pues hacían muchas cosas muy fuertes con los niños y tenían muchos edificios, tenían escuelas, se llamaba Dallas School. En estos momentos solamente queda el edificio donde yo estoy trabajando en estos momentos. Yo no sabía nada de ese lugar hasta que el día que fui a trabajar por primer día, me dijeron, venga, le hacemos el recorrido para que sepa pues la instalación, para que vea dónde queda todo. Y uno de los trabajadores me dice que tenga cuidado con los fantasmas. Y yo, ¿cómo así? Si usted no sabe qué era eso antes, yo no, para nada. Entonces me contaron la historia y me dijeron, vaya al sótano, porque allá todavía está el túnel abierto. En ese entonces tenían túneles que conectaban todos los edificios y por esos túneles transportaban los cuerpos. Y en el sótano el túnel aún está abierto. ¿Qué pasó? En estos días estaba trabajando en una de las sesiones de los hombres y estaba yo totalmente sola en la unidad y en el baño cogieron como de echan el basurero y lo tiraron durísimo. Yo salí corriendo porque sí me asusté. Inclusive hoy estaba yo, hace poquito llegué del trabajo, estaba en la cocina, estaba cogiendo unas cosas para llevarla a la unidad y está en una parte de la cocina cuando tiraron algo durísimo, un estruendo, pero duro. Y yo me volteé a mirar y yo, pero si yo estoy sola acá, y se sintió como si me estuvieran observando. Entonces yo mismo me salí de ahí. Y hoy el ambiente sí estuvo un poquitico pesado. En las cámaras también han visto sombras en la noche. Un compañero me dijo que
ha visto gente caminando afuera tipo 2 de la mañana cuando eso es en el medio de un bosque. Y en sí, si tú, o sea, en el sótano se siente una vibra muy pesada que nadie va a ese sótano solo, o sea, siempre vamos acompañados. Y en estos días, en una de las cámaras se vieron, me mostraron unas sombras en una de las instalaciones y una enfermera me mostró una foto que tomó hacia el bosque donde se vio una niña. Te voy a mandar la foto el sábado que vuelva a trabajar allá, le pido que me la mande y te la voy a mandar para que la ponga. Se ve la silueta de la niña perfectamente, pero con un vestido como bombacho de los que usaban ahora años. Y el lugar sí se siente una vibra muy pesada. Bueno, pues mire, desde Estados Unidos, primero lo intentó por TikTok, ahora por teléfono, hablando de un lugar paranormal que suelen suceder cosas. Tengo una historia antes de recomendarles una película con nuestro amigo Álvaro Vanegas. Señorita Joana, buenas noches. ¿Y qué le sucedió a usted? Hola, buenas noches. Buenas noches, si me puede hablar más fuerte le agradezco. Bueno, exactamente a mí no me pasó, le pasó a un primo hace como más de 3 años. Él era un chico pues que en ese entonces los papás lo llamaban como un poco diabólico, bueno, que le gustaba el metal, era muy raro, era mi primo adorado y él tenía 15 años en ese entonces. De repente le empieza a cambiar como su actitud, le mandan a hacer la primera comunión, la hizo como pues con rabia, el día que le dieron la hostia la escupió, bueno, pasaron muchas cosas y él duró 1 año en Medellín. Cuando él regresa de Medellín, se va a la finca que tiene mi abuela en Santander y cuando él llega allá le dice, abuela, vine porque usted me va a comprar la tumba cuando yo me muera, el ataúd cuando yo me muera. Entonces mi abuela le dice, pero usted para qué se pone a decir esas cosas tan feas. Cuando pasa como un tiempo, él dura ahí en el campo como 1 mes más o menos viviendo ahí donde la abuela. Voy yo un día a visitar a la abuela y él empieza a decirme, prima, es que imagínate que yo veo un hombre a caballo vestido de negro, no sé, llámelo muerte, llámelo diablo, bueno, no sé cómo le quieran llamar, y siempre me hace señas como de que venga. Entonces yo le decía, ay, no me asuste, que usted es por asustarme. Entonces él me decía, no, es de verdad, yo lo veo, yo veo una persona en un caballo, siempre me llama y me llama. A los 15 días, mi abuela tiene que venir a Bogotá a hacerse exámenes. A los 15 días de él haber visto pues esa sombra, ese ente o como le quieran llamar, él se quita la vida. Y para traerlo acá, lo trasladaron a Bogotá. Fue también otra odisea porque cuando lo traen en la camioneta venían por el lado de una carretera, pues en ese entonces las carreteras eran un poco feas, venían bajando por Tunja y decía un familiar que venía en la camioneta donde traían el ataúd, todo ese cuento, que él sentía como si ese cajón se fuera a salir. Él lo que hacía era rezar y orar, porque pues él sentía que el cajón se le iba a salir. Llegó acá a Bogotá, cuando ya lo fuimos a enterrar, pasaron pues también cosas como, eran cosas muy extrañas las que pasaban.
lo velamos en las ferias y también la misa fue en la iglesia de las ferias. Cuando fuimos a llevarlo a la misa, no quería entrar el ataúd a la iglesia. No sé si era que él tenía algún pacto con el diablo, no sé, la verdad no sé, pero eran cosas extrañas que a él le pasaban y pues hacía que a uno también le diera miedo. Sale el curita de la iglesia y pues lo nombra. No lo quiero nombrar porque pues me da todavía como cosa. Y le dice, no, tienes que entrar, ya descansa, tu alma ya está descansando. Y sale el curita y le pone agua bendita y entra al cajón porque no quería entrar a la iglesia. Pero fueron cosas muy, muy, muy feas las que pasaron, pues como en el entorno de él. Muy bien, pues Johanna, le agradezco por querer compartir la historia suya a esta hora.